comenzar en esta mañana pidiendo al Señor primero que nos dirija en oración, que nos dirija en esta clase, así que acompáñenme para que oremos junto al Señor, ¿ya? Padre, te damos las gracias por esta mañana, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder reflexionar nuevamente en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes en este estudio que vamos a tener hoy, que ilumines nuestras mentes, Señor, con tu Espíritu Santo y que podamos entender cada día más de tu verdad y aplicarla a nuestra vida, Señor, porque no queremos que solamente esto sea información, no queremos que esto sea solamente algo intelectual, sino que queremos, Señor, que llegue a nuestro corazón y que sea transformada nuestra vida cada día para poder vivir para tu gloria, para tu honra. Gracias te damos, Señor, porque tú has dirigido este día. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestra vida de todo pecado, de toda maldad y nos ayudes, Señor, a confiar solamente en los méritos perfectos de Jesucristo, nuestro Salvador. Pedimos, oh Señor, todo esto y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Estamos entonces estudiando para recordar la doctrina de Dios, ¿ya? De la Escritura, qué nos dice la Biblia sobre Dios, cómo es Dios, ese Dios que hemos visto. Y por ahora hemos visto dos clases, ¿cierto? Una introductoria, en donde vimos la distinción que hay del conocimiento de Dios, ¿cierto? Que eran unas palabras un poquito extrañas, pero que eran necesarias decirlas para poder distinguir. Y que es como la teología ha hecho esa distinción para que nosotros entendamos, ¿cierto? Que era la teología arquetípica, que era que Dios es quien conoce todo inmediatamente, sin mediador, sin nada, e inmediatamente Él conoce absolutamente todo. Esta distinción la hizo un teólogo llamado Junius, de ahí, ¿cierto? Fue quien empezó a sistematizarse como idea en la teología reformada, y después estaba la teología ectípica, que es entonces cómo nosotros conocemos acerca de Dios, o sea, a través de la revelación, ¿ya? Si es que no entienden estos conceptos, ya está la primera clase, está en YouTube, como siempre digo, para quienes quieran repasar esa clase que era la introducción para entender acerca de Dios. Y después vimos cómo hablar de Dios, que es un tema que es necesario saber. Si entendemos a Dios solamente parcialmente y no profundamente o exhaustivamente, que son las palabras que se usan, o la esencia de Dios no la podemos conocer, que es lo que dice nuestra confesión y toda la teología reformada, entonces ¿cómo podemos hablar de Dios? Si es un Dios que pareciera que no podemos conocerlo total y plenamente. Entonces, para explicar eso, ¿cierto? Nuevamente los teólogos hacen distinciones en el lenguaje para decir que nosotros podemos conocer a Dios por analogía, ¿ya? El lenguaje que usamos para hablar de Dios es analógico, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa, ¿cierto?, que es una relación de semejanza entre cosas distintas. Esa es la definición básica. Relación de semejanza entre cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de que Dios es amor, nosotros entendemos que Él es el amor en plenitud, ¿cierto? El amor máximo en sí mismo. Pero cuando nosotros hablamos que nosotros experimentamos el amor de Dios, sabemos que lo experimentamos, pero no lo conocemos plenamente. No podemos decir que conocemos todo el amor de Dios, ¿cierto? O toda la soberanía de Dios. Imposible, ¿ya? Es imposible porque somos criaturas, ¿ya? Y eso es lo que nos define a nosotros. Ser criaturas quiere decir que somos seres limitados, que no logramos comprender todo. Ahí podemos recordar el pasaje de Pablo, ¿cierto? Que dice que conocemos en parte, que vemos como espejo, que lo vimos ese día, que vemos, ¿cierto? Así medio nubloso, medio nublado, no vemos claridad, ¿ya? Pensando en el espejo del mundo antiguo, no el de ahora, ¿ya? Que se veía a través de las joyas, a través de los elementos que se usaban, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos en parte, ¿ya? Y eso inmediatamente hace que nosotros actuemos, o deberíamos actuar y pensar con humildad, sabiendo que somos limitados y que somos meras criaturas, ¿ya? En cambio, Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Hay una distancia enorme entre el conocimiento de Dios y el conocimiento que tenemos nosotros como seres humanos, ¿ya? Eso es lo que vimos en la introducción, y la semana pasada vimos lo que significaba que Dios es uno, ¿cierto? Que Dios es uno, el monoteísmo, que es la palabra que se usa, como nosotros sostenemos eso, que Dios es uno, no que son más de uno, pero a la vez como el cristianismo tuvo que enfrentar la dificultad de explicando que Dios es uno, como eso significa que es trino a la vez, ¿ya? Que fue todo un debate y un desarrollo a través de la teología cristiana, ¿ya? Bueno, eso es el resumen de las dos primeras clases. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le haya surgido, o vamos bien. ¿Bien? Ya, ok. Entonces, mis hermanos, hoy entonces vamos a ver, vamos a avanzar con el tema de Dios, conociendo más a Dios, y aquí entramos en lo que generalmente se le conoce como los atributos de Dios, ¿ya? Generalmente cuando se pregunta quién es Dios,
en la teología cristiana, lo que ha hecho la teología cristiana es decir, podemos conocer a Dios a través de sus atributos, ¿ya? Los atributos. Entonces los teólogos lo que han hecho es decir, vamos a examinar este tema de los atributos. Ahora para establecer o ordenar los atributos ha habido distintas formas de ordenarlos o distintas formas de explicarlos, ¿ya? No ha sido una sola manera, sino que ha habido varias formas. Por ejemplo, algunos hablan de atributos absolutos y otros hablan de atributos relativos, ¿ya? O sea, hacen esa distinción. Otros hablan de atributos esenciales o atributos operativos, ¿ya? Hacen distintas distinciones, ¿ya? Y la teología reformada no hubo un acuerdo absoluto de cómo deberíamos distinguir o cómo deberíamos sistematizar los atributos de Dios para explicar, ¿ya? Pero por términos de más simplicidad y más claridad para poder aprender, ¿cierto? La definición que tomó más fuerza y hasta el día de hoy tiene más fuerza en las explicaciones cuando se habla de los atributos, es cierto lo que pueden ver aquí, ¿cierto? Atributos incomunicables y atributos comunicables, que ahí vamos a estar explicando a qué nos estamos refiriendo con ellos, ¿ya? Atributos incomunicables y atributos comunicables, ¿ya? Partamos entonces con los atributos incomunicables, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Atributos incomunicables son aquellas perfecciones que pertenecen exclusivamente a Dios, ¿ya? Y que las criaturas no las poseen en ninguna manera, ¿ya? No las poseen en ninguna manera, ¿ya? A eso le llamamos atributos incomunicables. O sea, es lo que Dios tiene en sí mismo y que nosotros no experimentamos. Nosotros como criaturas, ¿ya? Y ahí está la distinción que hablamos en la primera clase. Dios es Dios, nosotros somos criaturas, ¿ya? Dios está en lo alto y nosotros estamos en lo bajo. Entonces, cuando hablamos de atributos incomunicables, hablamos de esos atributos que nosotros no experimentamos. Incluso cuando los vamos a ir viendo, nos va a costar entenderlos. ¿Por qué? Porque no concuerdan con nuestra experiencia. Por ejemplo, saberlo todo. ¿Concuerda con nuestra experiencia? No. ¿Cierto? ¿Qué hace usted para saber? Ahora usa ChatGPT, ¿cierto? Para aprender, ¿cierto? Para ver cosas. Antes usaba Google, Rincón del Vago, etc. ¿Ya? Y antiguamente se iba a la biblioteca. Pero ahora, ¿cierto? La gente para aprender va a ciertas cosas, busca información y de ahí obtiene la información de las cosas. ¿Ya? Entonces, eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando decimos que Dios lo sabe todo, para nosotros es difícil entenderlo porque no es nuestra experiencia. No es lo que experimentamos comúnmente. ¿No? Es lo que Dios es. Y por eso hay una distinción entre Dios y la criatura. ¿Ya? Y los atributos comunicables, en cambio, son los atributos de Dios que nosotros logramos comprender porque tienen cierta relación con nuestra experiencia, ¿ya? Pero aquí, ojo, y por eso hicimos la introducción para tenerlo claro, nosotros podemos conocer estos atributos de Dios de forma analógica, ¿ya? Aquí, volviendo a la introducción que vimos en la clase, ¿cierto? Tienen que recordar que es analógico, ¿cierto? Relación de semejanza entre cosas distintas. O sea, nosotros conocemos de Dios, pero no los conocemos de forma plena, ¿ya? Cuando decimos, nuevamente, Dios es amor, y cuando decimos yo experimento el amor de Dios, no es que hayamos conocido plenamente ese amor de Dios, sino que conocemos en parte ese amor de Dios. No de forma plena y total, sino que en parte, ¿ya? Entonces, por eso los atributos comunicables es que nosotros conocemos analógicamente acerca de Dios, ¿ya? Entonces, para tener claro, ¿ya? ¿Se entiende la distinción entre ambos? Atributos incomunicables y atributos comunicables, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos usando desde la introducción de la clase, solo para recordar por qué hemos estado usando estas categorías? Porque dijimos desde el principio que lo que estamos tratando de hacer es profundizar más, ¿ya? Hay algunas de estas cosas que obviamente cuando se estudia la confesión, por ejemplo, las vemos, pero las vemos rápido, ¿cierto? Las vemos de pasada, pero ahora lo estamos viendo de forma mucho más profunda, estamos tratando de verlo de forma mucho más profunda, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿ya? Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Ahora, es importante también detenernos a pensar en la palabra atributo, ¿ya? Porque el atributo para nosotros es como una característica de algo, pero en Dios los atributos son el mismo, ¿ya? O sea, cuando decimos Dios de amor, no es que Dios, nosotros siempre imaginamos un círculo en donde vemos como otros círculos que decimos santidad, amor, ¿cierto? Soberanía, etc. Así imaginamos los atributos, pero Dios es todo eso a la vez. No es que esté dividido, no hay división en Él, sino que Él es todos sus atributos a la vez. ¿Cómo comprender eso? Claro que es difícil, por eso les decía, cómo todo a la vez funciona
y decir que Dios es todo eso a la vez es complejo para nosotros porque nuevamente somos criaturas y los teólogos por supuesto han tratado de explicarnos eso, pero nos va a costar siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un límite de entendimiento cuando llegamos a ciertas cosas acerca del Señor, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende sobre esta distinción? Sí, se entiende. Ya. Con respecto a un detalle más, Dígame. con respecto al atributo comunicable, usted dice que son más comprensibles para nosotros. Sí, porque corresponden con nuestra experiencia en algunas cosas. Por ejemplo, amor, sabiduría, podemos tener sabiduría, justicia, podemos tener justicia. A eso quería preguntar, más sinceramente, si son, porque de cierta manera nosotros también los tenemos. Claro, de cierta manera lo experimentamos. De forma imperfecta, pero los tenemos. Exacto, de forma imperfecta, pero los tenemos. Sí. Por eso cuando decimos, cierto, no sé, pues hay que ser sabio, entendemos eso. Hay que ser sabio. Claro, ¿por qué? Porque hay un concepto de sabiduría que entendemos que Dios es súper hiper sabio, no es como nosotros, pero podemos lograr entender algo, ¿cierto? O cuando decimos, no sé, yo amo a mi hijo o yo amo a mi esposa, entendemos amor, pues entendemos la idea de amor porque la experimentamos, ¿cierto? Pero de forma imperfecta y de forma limitada. No amamos como Dios, ninguno de nosotros ama como Dios, ¿cierto? Es imposible porque somos criaturas, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que entender, digamos, la relación que hay que entender. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, sobre esta distinción? Ya, entonces lo que vamos a hacer durante las próximas clases es ir viendo los atributos incomunicables primero y después los atributos comunicables. Ya, estamos para ir viendo parte de esos atributos. ¿Ya? Entonces eso era para comenzar a entender bien la distinción y luego avanzar. Ya, entonces el primer atributo incomunicable, que vamos a estar en incomunicables, es esto. Aceidad, palabra rara, ¿no? Aceidad, como les dije, vamos a entrar de repente en palabras raras, pero el fin, recuerden que el fin, siempre que se han hecho estas cosas, estas distinciones, no es para confundirlo, sino es para ordenarlo, ¿ya? Y para poder entenderlo mejor, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el término aceidad, ¿ya? Que se conoce en atributo incomunicable como la aceidad de Dios, ¿ya? La aceidad de Dios. ¿Qué significa la aceidad de Dios? La palabra aceidad es una palabra que viene del latín que significa de sí mismo o por sí mismo, ¿ya? De sí mismo o por sí mismo, ¿ya? Esa es, digamos, la definición básica. Si queremos expandir la definición, ya vamos a la RAE, ¿ya? Real Academia Española, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, que la aceidad es el atributo de Dios por el cual existe por sí mismo y por necesidad de su propia naturaleza, ¿ya? Atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. O sea, Dios, ¿cierto?, es en sí mismo, existe en sí mismo. Él tiene que existir porque si no, ninguna de las cosas de este mundo pudiera existir, ¿ya? Él existe por sí mismo, ¿ya? Un comentarista, digamos, dice lo siguiente, y aquí para expandir más, un poco más la definición, nos dice: la aceidad es el atributo divino tradicional mediante el cual se dice que Dios existe por sí mismo a partir de sí mismo. Al afirmar la aceidad, la mayoría de los teístas, o sea, los que creen en Dios, pretenden más bien afirmar que Dios es un ser autosuficiente o autoexistente que en algún sentido significativo carece de dependencia de otras cosas. La falta de dependencia de Dios de cualquier cosa que no sea Él mismo lo distingue radicalmente de las criaturas, cada una de las cuales depende de Dios y por lo tanto de al menos una cosa además de sí mismo, ¿ya? O sea, Dios es un ser en sí mismo autoexistente, autosuficiente, que no necesita absolutamente nada de nadie, ¿ya? Eso es lo que entendemos cuando hablamos de aceidad de Dios. Dios no necesita de nada, ¿ya? Ahí vamos a ir profundizando en él, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas escrituras que nos aluden entonces a este atributo, ¿ya? Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14, e Isaías 40, 28. Éxodo 3, 14, Isaías 40, 28, que serían los primeros dos versículos. Éxodo Capítulo 3, versículo 14.
y Isaías 40, 28. Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ya, aquí, ¿cierto? Moisés está preguntando en nombre de quién voy a ir a liberar al pueblo, ¿cierto? Ese es el contexto. Y Dios responde esto, ¿cierto? Yo soy el que soy. ¿Ya? Parece una frase extraña, ¿cierto? Yo soy el que soy. Pero en verdad esta frase es usada o fue usada siempre por los teólogos cristianos para afirmar o para decirnos que ese Dios, el Dios que creían los israelitas, era un Dios autosuficiente, que no necesitaba absolutamente nada, eterno, etc. Ya que ahí se le pueden agregar. En contraste con los dioses egipcios, que eran, como hemos visto, dioses locales, dioses limitados, dioses espacialmente limitados y en el conocimiento limitado. Entonces, cuando le respondían a Moisés esto: yo soy el que soy, estaba afirmando que Dios no es un Dios local, no es un Dios que necesite de otro lugar, no es un Dios con una fuerza limitada, sino que es un Dios poderoso, autoexistente, autosuficiente. Entonces, yo soy el que soy, es mi nombre, y yo tengo que ir y liberar al pueblo de Dios. ¿Ya? Agustín de Hipona, que fue uno de los teólogos más importantes de la iglesia, al principio, más o menos al principio de la iglesia, en un sermón, él dice lo siguiente, comentando este pasaje, ¿ya? Aquí les cito. Dice: así pues el ángel decía a Moisés, que le preguntaba su nombre: yo soy el que soy, dirás a los hijos de Israel, el que me ha enviado a vosotros. Ser es el término que indica la inmutabilidad. Todo aquello que cambia deja de ser lo que era y comienza a ser lo que no era. ¿Qué significa yo soy el que soy, sino que soy eterno? ¿Qué significa yo soy el que soy, sino que no puedo cambiar? No soy criatura alguna, no soy ni del cielo, ni de la tierra, ni un ángel, ni una virtud, ni los tronos, ni las dominaciones, ni las potestades. Yo soy el que soy, yo soy autosuficiente, poderoso y firme. ¿Ya? Obviamente ninguno de nosotros podría decir eso porque no somos criaturas, ¿ya? Pero él sí puede decirlo, porque es Dios. Y él era el que estaba diciendo: yo voy a liberar al pueblo de Dios. ¿Ya? Otro reformador, ¿ya? Generalmente siempre conocemos a los reformadores más famosos, pero este no es tan famoso, Giovanni Doati. Él dice, comentando este pasaje también, dice: yo soy el único Dios verdadero que verdaderamente subsiste, y no solo por la opinión de los hombres como son los ídolos. Yo soy el que tiene un ser eterno, inmutable, subsistente por sí mismo, no dependiente de otros, infinito, muy simple, autor y causa de todas las cosas. No soy mudable, ni finito, ni dependiente, ni compuesto, como todas las demás criaturas lo son. O sea, está diciendo: este soy yo. ¿Ya? En palabras técnicas, yo soy un ser que es como aceitado, un ser autosuficiente que no depende de ninguna de las cosas de este mundo cambiante. Y eso obviamente era totalmente radical para la cultura pagana, ¿ya? Para la cultura pagana que pensaba en dioses locales, ¿ya? Y esta idea de este Dios autosuficiente era totalmente extraña para los pensamientos paganos. Y sigue siendo extraña para las personas cuando hablamos, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto? Decimos, Dios creó el mundo, y las personas que preguntan: ¿y quién creó a Dios? Y es como: wow, qué terrible, ¿cómo vamos a responder a eso? Ya, y es porque en la mente de la persona hay un Dios no como este. En la mente de la persona hay un Dios dependiente que necesita que sea creado. Pero lo que defendemos los cristianos es que nuestro Dios es autosuficiente y no es un ser creado. Por tanto, la pregunta: ¿quién creó a Dios?, no tiene ningún sentido. Porque no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es autosuficiente, afuera del tiempo, y no tiene correspondencia a esa pregunta, ¿me entiendes? No tiene sentido. Porque Él creó el tiempo. Entonces, si Él creó el tiempo, ¿cómo Dios va a ser creado? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, este es el Dios que podemos ver en la Biblia. ¿Ya? Y Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Ya? ¿No has sabido, no has oído que los eternos Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Ya, ¿cierto? Aquí tenemos este versículo donde lo está diciendo: no han oído, no han escuchado que este Dios, al Dios el que nosotros adoramos, es un Dios eterno, es un Dios creador de todas las cosas, que no se fatiga ni se cansa. Nuevamente, si uno lo pone en el contexto de Isaías, ¿qué pasaba? Había creencia en otros dioses, y esos otros dioses se cansaban, esos otros dioses se fatigaban, esos otros dioses tenían necesidad. Yo creo que todos alguna vez
estudiamos, ¿cierto? Parte de la cultura griega donde los dioses peleaban, tenían celos, se mataban, ¿cierto? O sea, esa era la visión pagana de los dioses. Pero lo que les decía Dios, ¿cierto? El Dios de Israel, que le decía a su pueblo, ustedes no adoran a ese Dios, ustedes adoran a un Dios que es totalmente diferente, ¿ya? Es totalmente trascendente a esta idea que los paganos tienen. Dios no puede debilitarse ni puede cansarse. Juan Calvino, comentando este pasaje, también dice que Dios es alguien que nunca se agota ni se debilita como las criaturas, porque su poder no es limitado, no es dependiente. Mientras los hombres se cansan y desfallecen, Dios permanece eternamente, suficientemente en sí mismo. Entonces, Dios no es alguien que se debilite. Aquí vemos nuevamente entonces esta implicación de la aceidad de Dios. Dios no necesita recibir fuerzas para recibir algo de afuera, sino que en sí mismo Él ya lo tiene. No se agota, está en Él toda la plenitud del poder, o de la fuerza, o de lo que pensemos acerca de Dios. ¿Ya? Bueno, preguntas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ya. Vamos entonces al Nuevo Testamento. A ver, 2 versículos más. Juan capítulo 5, versículo 26. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. ¿Ya? Juan capítulo 5, versículo 26. Y Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos capítulo 17, versos 24 y 25. Y antes de ese es Juan, el Evangelio Juan capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo es tener vida en sí mismo. ¿Cierto? Ahí tenemos Juan, el contexto de esto es que ocurre después de la sanación del paralítico, del día de reposo, ¿cierto? Los judíos comienzan a cuestionar a Jesús, a perseguirlo, diciendo que ha quebrantado el sábado, ¿ya? Parte de la acusación. Sin embargo, el conflicto aumenta, ¿cierto? Y Jesús le dice, bueno, mi padre trabaja, yo también trabajo, le responde, y con esto Jesús le dice, ¿cierto?, que él se iguala a Dios. Y entonces está claro en decir que se iguala a Dios, que aquí responde, ¿cierto?, porque el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿ya? Entonces la vida en sí mismo, ¿cierto?, es tener el poder en sí mismo, tener algo que no necesita externamente porque está en sí mismo. Entonces dice que el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, ¿ya? Ahora, lo que hicieron en los primeros siglos, ¿ya? Y volviendo a clases anteriores, como les voy recordando en ocasiones, en el concilio de Nicea, cuando se estaba discutiendo el tema de Jesucristo, si Jesucristo era o no era Dios, los arrianos, o sea, los que decían que Jesús no era Dios, usaban este versículo para decir, bueno, pero el Padre es el que le dio vida, ¿ya? El Padre es el que le dio vida, no es que la vida esté en sí mismo, ¿ya? Pero ahí obviamente los cristianos respondían y decían, no, es que eso no es lo que quiere decir el versículo. Y uno de los que respondió fue Atanasio, ¿cierto? Que Atanasio fue uno de los primeros defensores que defendió, ¿cierto?, la doctrina ortodoxa acerca de Jesús. Y él tiene un libro que se llama Discurso contra los arrianos, ¿ya? Discurso contra los arrianos. Y él escribe, comentando este pasaje, lo siguiente. Discurso contra los arrianos dice, el Salvador mismo en efecto dice, así como el Padre tiene vida en él, así también le ha dado al Hijo tener vida en él. Al decir ha dado, está indicando que él no es el Padre, mientras que al decir así, muestra el carácter propio por naturaleza del Hijo respecto del Padre y su semejanza. Por lo tanto, si se hubiera dado un tiempo en que el Padre no tenía vida, entonces sería evidente que hubo un tiempo en que tampoco el Hijo tenía, ya que de la misma manera que sucede con el Padre, sucede también con el Hijo. Pero si es impío decir esto, y por otro lado es más piadoso decir que el Padre siempre la tiene, ¿cómo no va a ser absurdo si el Hijo dice tener la vida de la misma manera que tiene el Padre, que los arrianos digan que el Hijo no la tiene de esta manera, sino de otra? Ahí termina la cita. Ya está diciendo, bueno, si atacamos por un lado que el Hijo no tiene vida en sí mismo, pero acá dice que tienen lo mismo, entonces si atacamos a uno deberíamos atacar también al otro, ¿ya? Entonces deberíamos entender que ambos, porque son ambos personas de la Santísima Trinidad, ambos tienen vida en sí mismos, ¿ya? Lo que querían hacer los arrianos era atacar a la naturaleza de Cristo, pero el pasaje nos dice, ¿cierto?, que el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene la vida en sí mismo. No es que sea la del Padre, sino que tiene la vida en sí mismo, tanto el Padre como el Hijo, ¿ya? Entonces mostraba con eso que no era algo que venía de algo externo, la vida, sino que la vida la tenía en sí mismo. Tanto el Padre como el Hijo tenía esta vida en sí mismo.
Bueno, y el versículo de Hechos, Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. Quien lo tenga, léalo. Amén. El Dios que hizo el mundo y todo lo que Él ha dispuesto, que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido con mano humana, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, ¿cierto?, este versículo que es un versículo muy bonito en un discurso largo, ¿cierto? El sermón de Pablo en el Areópago. O sea, está en Atenas, se encuentra discutiendo con los paganos y busca un punto de referencia y le muestra que el punto de referencia es este Dios desconocido, ¿cierto? El Dios desconocido, y de ahí empieza a argumentar o a explicar cómo sería este supuesto Dios desconocido, ¿ya? Y llega a esta parte en donde le confronta directamente a lo que están escuchando, que serían los griegos, que creían en distintas deidades, que creían en distintos dioses, y él les dice que estos dioses que ellos tienen son dioses que dependen de cosas. O sea, ellos creían que estos dioses que ellos tenían que tener un templo, y entonces se tenía que construir un templo, y en ese templo se tenía que adorar y se tenía que llevarles cosas a esta persona, ¿ya? Como por ejemplo, para que lo entendamos, es como las personas, ¿cierto?, que van a visitar a alguien al cementerio. Imagino alguna vez ha visto a alguien que va a visitar al cementerio, ¿cierto?, y le lleva comida, ¿cierto? Y se sienta, ¿cierto?, y comen, dicen, con la persona que falleció. No sé si lo han visto, pero yo por lo menos lo he visto, ¿cierto? Y uno le pregunta, ¿y por qué hacen eso? Como para que coma el muerto, una especie o algo simbólico, algunos dicen, ¿ya? Pero así mismo, en el mundo antiguo, tenían estos dioses y creían que estos dioses necesitaban cosas, entonces le llevaban cosas. Uy, hay que llevar la ofrenda porque el Dios necesita esa ofrenda. Hay que llevar comida porque el Dios necesita eso. Hay que llevar esto porque el Dios necesita eso. Esa era la creencia que tenían en general los paganos. Ellos creían que Dios, o que sus dioses, necesitaban cosas, necesitaban un templo y necesitaban la adoración. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos que es todo lo contrario. El Dios de la Biblia dice que no necesita templos. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento hubo templos que se construyeron a Dios, pero no era porque Dios necesitaba el templo. También vemos en el Antiguo Testamento que se traía ofrenda a Dios, ¿cierto? Pero no era que Dios necesitara esa ofrenda, sino que Dios quiso establecer que ese fuera el orden, pero nunca en la Biblia se ve que el Dios que nosotros adoramos sea un Dios que necesita cosas. Dios no necesita cosas, ni siquiera necesita nuestra adoración, Él sigue siendo Dios. Ni siquiera necesita nuestro servicio. Podría incluso desaparecer esta iglesia y aún así el reino de Dios seguiría. No pasaría nada, porque ese Dios, ese es el Dios de la Biblia. Entonces podemos ver que aquí Pablo le dice que Dios hizo el mundo y todo lo que hay. El Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, o sea, diciéndole, ¿saben qué? Dios no necesita de sus templos, ni es servido por manos humanas. Dios no necesita de sus manos humanas, como si necesitara algo. No, al contrario, Él es el que da el aliento y la vida a todas las cosas. Eso es lo que Pablo le dice, y por supuesto, esto para las personas que estaban ahí era sin duda algo impactante, ¿no? Era algo tremendo escuchar que ese era el Dios al cual los cristianos adoramos, ¿ya? Entonces, está señalándole y diciéndole en palabras técnicas, volviendo al término, ¿cierto?, que Dios es alguien que tiene aceidad, en sí mismo es aceidad. O sea, es autosuficiente, Él no necesita de nada, no es dependiente de nada, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algún comentario? La idea es que profundicemos, como les dije, en estas cosas. Poco a poco vamos, ¿cierto?, entendiendo estos atributos. Estamos en los atributos incomunicables. Ahora recordemos qué experiencia tenemos nosotros con eso en los seres humanos. Ninguna. Por eso es incomunicable. Usted necesitó esta mañana comer, me imagino, necesitó ir al baño, bañarse, vestirse, venir a arreglar las cosas, llegar acá, tomar la micro, ¿cierto? Necesitó dormir, necesitó descansar, ¿cierto? Esa es nuestra experiencia humana. ¿Pero Dios necesitó eso? No. Dios durmió, tenía sueño, estaba cansado, tenía hambre. No. Nada, ninguna de esas cosas. Porque ese Dios, por algo es Dios, ¿ya? Y nosotros somos criaturas. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Si ese concepto se ocupa para Dios, ¿cuál sería el concepto, Antonio, para los paganos, los dioses paganos? ¿Hay algún concepto? ¿Hay algún lo contrario?
el término que se usa, no sé si para los paganos, pero para todos los demás, incluyendo es contingente. Sí, los seres humanos somos contingentes, ¿qué quiere decir? Bueno, la palabra contingente significa que puede ser y no puede ser, o puede suceder o no puede suceder. ¿Qué significa? Que nosotros somos contingentes porque necesitamos de cosas. Nosotros necesitamos de ciertas cosas en la vida. Que es lo ejemplo que les decía ahora, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos amor, necesitamos muchas cosas, porque somos seres contingentes, seres necesitados, seres dependientes, seres no autosuficientes. ¿Me entienden? En cambio, Dios es todo lo contrario. Dios no necesita de ninguna de esas cosas porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Consulta que tengan? ¿Comentario al respecto? Bien, entonces avanzamos. Ya tenemos entonces esto que nos dice la Biblia de que Dios entonces es un ser de aceidad. O sea, Dios en sí mismo no necesita ninguna de estas cosas, sin embargo, nosotros sí necesitamos de estas cosas. Pablo dice ahí mismo en Hechos 17, en el versículo 28, cuando él está diciendo, e incluso le está explicando el mensaje a aquellos paganos, dice esta frase, dice, por él vivimos, nos movemos y somos. Por él nos vivimos, nos movemos y somos. ¿Por qué? Porque Dios, cierto, establece una diferencia total entre la criatura y entre el creador. Dios es alguien que es independiente, no dependiente. Dios es necesario, nosotros en cambio tenemos necesidad. Dios tiene vida en sí mismo, nosotros recibimos vida de Dios. O sea, somos totalmente dependientes del Señor. Ya, entonces mi hermano, entendiendo esto, entendiendo el término de aceidad, entendiendo que es un atributo incomunicable, o sea que no corresponde con nuestra experiencia, porque no sabemos nosotros cómo experimentar esto, que es imposible. Entonces tenemos que entender que este fundamento, o sea, la aceidad, se conecta con todos los otros atributos de Dios, ¿ya? Y por eso generalmente se le pone la escala primero, ¿ya? Se le pone la escala primero porque este atributo se va a conectar con otros atributos, ¿ya? Como por ejemplo la eternidad. La eternidad de Dios, ¿cierto? Dios es eterno, que después vamos a entrar como en más detalles sobre eso, pero Dios es eterno. ¿Y qué significa que Dios es eterno? Que nunca tuvo un comienzo, ¿ya? Nunca tuvo un comienzo. Porque si Dios hubiera tenido un comienzo o necesitara un comienzo, necesitaríamos algo anterior a Dios, ¿ya? Ese es, por ejemplo, el argumento que los cristianos usamos contra el ateísmo. Por ejemplo, el ateísmo te dice, ok, Dios no existe, y decimos ya, ok, Dios no existe. Entonces, ¿qué creó a todo? Y te pueden responder el Big Bang, o te podrían responder el universo. Y te dicen, el universo fue eterno. Ok, decimos, el universo fue eterno. Ya, ok. ¿Y qué creó el universo? Y ahí empezamos las preguntas de regresión infinita. Ya, lo creó, supongamos, X. ¿Qué creó a X? ¿Y qué creó ahí? Y así, hasta atrás. ¿Por qué? Porque en el universo suponemos que en el universo hay tiempo, ¿cierto? Y como hay tiempo, entonces es una regresión infinita de preguntas. Constantemente vamos a ir preguntando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que vamos a tener con aquellos que van a negar a Dios como la explicación de la creación de todas las cosas, ¿ya? Y nuevamente, si volvemos a la pregunta que les decía, cuando se nos dice a nosotros, que me acuerdo de un libro de Bernard Russell, que es bien famoso, que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Un buen libro para, si quieren leerlo, para desafiarse intelectualmente, ¿por qué no soy cristiano? Y en ese libro, ¿cierto? Él dice que uno de los argumentos que lo convenció para no ser cristiano es la pregunta, ¿quién creó a Dios? A mí me parece que es bastante superficial el argumento, pero eso supuestamente es algo que a él lo convenció, ¿cierto? Que dijo, entonces por eso no podría creer en Dios, porque ¿quién creó a Dios? Pero el problema con eso es que entonces no tiene un buen concepto de esto. Porque nosotros decimos que Dios es quien creó el tiempo. No decimos que Dios está en el tiempo, porque si dijéramos eso, ahí sí tendríamos problemas. Pero si Dios creó el tiempo, entonces antes de Dios no había tiempo. Y por tanto no había causa y efecto. ¿Se dan cuenta? No había causa y efecto. Dios siempre estaba. Por eso se relaciona. Ahí está el principio de la causalidad, que habla mucho los científicos. El tiempo, el espacio, porque Dios es atemporal.
no Sí. tiene tiempo. Claro. Entonces, está en otra dimensión, es universal, es todo lo que llamamos nosotros. Por eso que viene ese principio, muchos lo saben. Claro, dicen el Big Bang se hizo solo, ya, pero hablemos de el principio de causalidad dice que todo fue creado de algo, Claro. no de la nada. Y eso en filosofía también Sí, en filosofía el problema es por qué existe algo en vez de nada. Claro. Y la eternidad con respecto a eso, ahí cuando le revela a Moisés que le dice yo soy, es porque le está revelando la naturaleza eterna. Por eso no le reveló el nombre. Correcto, claro. Es algo que no podía comprender, pues no iba a lograr comprender. Ya, entonces tenemos esta relación, ¿se dan cuenta? La aceidad es importante porque conecta, o sea, va a ser la fuente para los otros atributos, para la eternidad, por ejemplo. ¿Por qué la eternidad? ¿Por qué Dios eterno? Porque Él es autosuficiente. Es autoexistente, o sea, no necesita de nada de fuera para hacer las cosas. También está conectado la aceidad con la inmutabilidad, ¿ya? Que sería otro atributo que después igual podemos ver. Inmutabilidad. La que es inmutabilidad, ¿cierto? Es que no muta, o sea, no cambia, ¿ya? No cambia, ¿ya? Que, por ejemplo, Malaquías 3:6 nos dice, porque yo, Jehová, no cambio, ¿cierto? Que es el famoso versículo que habla de Dios, ¿ya? Dios no cambia, ¿por qué no cambia Dios? ¿Por qué no cambia Dios? Porque no depende de nada externo. Porque no hay nada, nuevamente no hay tiempo que Él lo haga cambiar. Nosotros cambiamos, envejecemos, aprendemos, olvidamos, nos debilitamos, ¿cierto? Varios de nosotros vamos a estar viejitos, quizás por Alzheimer, qué sé yo, no saben, ¿cierto? Pero nosotros cambiamos, ¿cierto? Vamos a cambiar. Pero Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él es aceidad. Él es autosuficiente y autoexistente y por tanto no puede cambiar para nada. ¿Ya? Entonces ahí se relaciona aceidad con inmutabilidad. Otra relación que podemos ver es con la soberanía. ¿Ya? Soberanía de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿cierto? Porque de Él, ¿cierto? Dependen todas las cosas. No hay nada, ¿cierto? No hay nada en que Dios dependa de algo, de fuera de Él, sino que de Él dependen todas las cosas. Entonces, como de Él dependen todas las cosas, nada puede sostenerse aparte de Dios. No hay nada. No hay nada que se pueda sostener aparte de Dios. Nada puede existir independiente de Dios. En Él está todo. Jamás, Dios nunca está sujeto a otra autoridad. Él es la autoridad. ¿Ya? Entonces, la aceidad es importante porque uno lo puede ver conectado con esto, ¿cierto? Lo puede ver conectado con la eternidad, lo puede ver conectado con la inmutabilidad, lo puede ver conectado con la soberanía de Dios. ¿Ya? Todos estos atributos, ¿cierto? Nuevamente que son incomunicables. Nosotros, usted no es eterno, me imagino. Entonces no podemos experimentarlo. Nosotros cambiamos, lo hemos dicho ya, cambiamos de estado de ánimo, cambiamos opiniones, cambiamos de todo, cambia nuestro cuerpo, etc. Cambiamos, somos seres, somos criaturas. No somos soberanos. Nosotros dependemos de otras cosas. Dependemos de la vida, dependemos de la respiración, dependemos del oxígeno, dependemos del amor, dependemos de las casas, dependemos de muchas cosas. Pero Dios no. Dios no depende de eso. Y por eso el Dios que nosotros adoramos es un Dios muy diferente al que generalmente se nos plantea o se nos muestra. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente en sí mismo y usted no lo es. ¿Ya? Dios en sí mismo es suficiente y nosotros no. Él es independiente, nosotros no somos independientes, aunque no va a parecer el mundo que sí. Todos somos dependientes de algo. Es imposible ser totalmente independiente. No se puede. Porque la criatura no es así. Dios es así. Nosotros dependemos de muchas cosas, de muchos factores, etc. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, reflexión, aplicación de lo que estamos viendo acerca de la aceidad de Dios? Primer atributo incomunicable de Dios. Ahí cae dentro también la omnisciencia, omnisciente, omnipresente. Sí, claro. Claro, puse algún ejemplo, pero hay más atributos que podemos ver, que podemos examinar. Pero es importante entender por qué los teólogos lo hacían de esta manera, por qué ponían en base la aceidad,
¿cierto? Porque era lo que nos decía quién es ese Dios, ¿cierto? Que es autosuficiente, que no necesita de nada, y después de ahí hacia abajo vamos a ir viendo las conexiones, cómo se conecta uno con otro, y recordar siempre que los atributos son todos en sí mismos juntos. ¿Ya? Para nosotros es difícil de entenderlo, pero no es que un atributo sea partecita de Dios, ¿ya? Sino que están todos en sí mismos. ¿Ya? Ahí después vamos a ir viendo más sobre eso. ¿Algún otro comentario? Bien, avanzamos entonces, tenemos... entonces, ¿qué debería provocarnos o qué debería llevarnos a entender este tema de la aceidad de Dios? ¿Ya? ¿A qué debería llevarnos a nosotros? Nos debería llevar a varias cosas. ¿Ya? Primero, nos debería llevar a la humildad. ¿Ya? A la humildad. 1 Corintios 4:7 dice Pablo, ¿cierto? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Ya? ¿Por qué te jactas de lo que has recibido? O sea, nos muestra que todo finalmente proviene de Dios. Incluso los dones que ahí los corintios discutían, no se jactaban por ciertos dones, estos provenían de Dios. Todo proviene de Dios. La vida, la inteligencia, la fuerza, los recursos, incluso la salvación. ¿Cierto? No hay nada que provenga de nosotros, sino que proviene de Dios. ¿De quién? Este Dios que es autosuficiente y que nosotros no lo somos. Y eso debería crear en nosotros una dependencia total y una humildad total sobre el Dios que nosotros adoramos. ¿Ya? Nos crea entonces esta dependencia. Nosotros no somos esa autosuficiencia que creemos, sino que dependemos de Dios al respirar, al comer, al pensar, al trabajar, al vivir. La doctrina de la aceidad destruye, ¿cierto?, la ilusión de la autonomía humana. La destruye completamente y nos muestra que nosotros somos seres completamente dependientes. También la aceidad lo que nos debería provocar es seguridad, ¿ya? Seguridad, porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios totalmente, como vimos, inmutable, no cambia. En cambio, el mundo en que nosotros estamos es un mundo cambiante, es un mundo que varía. Cambian gobiernos humanos, cambia la economía, cambia la salud. Un día éramos saludables, ya no somos saludables. Un día teníamos plata, ya no teníamos plata, ¿cierto? Un día estábamos sanos y ya no estamos sanos. Un día teníamos buenas relaciones y ya no tenemos buenas relaciones, ¿cierto? Algunos, tristemente, por causa del pecado, estaban casados y después están separados. Y así, hay muchos cambios en la vida. O sea, uno recuerda 10 años atrás, no es que era 10 años atrás. Ninguno de nosotros yo creo que era el mismo que hace 10 años atrás, en muchos sentidos. O sea, todo cambió. ¿Pero quién no cambió? Dios. Dios nunca cambió, Dios siempre ha sido el mismo y sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué nos debería provocar la aceidad? El Dios que nosotros adoramos es un Dios que nos da completamente seguridad. Podríamos recordar salmos, ¿cierto? Recordar que en Él podemos refugiarnos. ¿Por qué? Porque Él es seguro. Dios es seguro, el único totalmente seguro. Todo lo demás en este mundo puede cambiar. Todo en este mundo puede cambiar. ¿Ya? Y debería provocarnos también, por supuesto, una verdadera adoración. Adorar al Señor nace de entender bien quién es Él, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ya hemos visto lo radical que hay entre el Dios de la Escritura y la criatura pecadora y limitada que somos nosotros. Él es el creador eterno, nosotros somos las criaturas dependientes del Señor. ¿Ya? Y la aceidad también obviamente nos debería ayudar a entender mejor el Evangelio, porque Dios no nos creó ni nos salvó porque Él necesitara algo de nosotros. ¿Ya? No nos creó ni nos salvó porque necesitara algo de nosotros. O sea, ninguno de nosotros puede decir, yo me salvé porque era muy inteligente o porque tenía algo de bueno, ¿cierto? Porque era muy genial, entonces Dios se fijó en mí y dijo, yo soy una superestrella, entonces ¿cómo voy a perder a esta criatura tan maravillosa y la voy a elegir? ¿Sí? No, al contrario, todo es al revés de lo que pensamos. Dios nos eligió, nos dice la Biblia, Efesios 1:3, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos quiso elegir, Él nos quiso salvar de forma totalmente soberana. Y también nos quiso crear de forma totalmente soberana. Dios no estaba en la eternidad diciendo, oh, pucha, estoy aburrido, ¿qué podré hacer? Ya se voy a crear criaturas que pequen y después que pequen voy a hacer un plan de salvación y los voy a salvar. No, ya. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, en que sabía todo, quiso crear simplemente porque quiso crear, quiso salvar porque quiso salvar y nos creó porque quiso crear. Solamente por su gloria, para su honor. Y no sabemos todas las razones detrás incluso. O sea, eso ya nos deja limitados. No sabemos cómo responder a cada pregunta que se nos ocurre en este mundo. Para los que son curiosos, ¿cierto? Yo por lo menos miles de preguntas tengo, pero no voy a resolverlas todas en este mundo.
Va a haber distinciones, voy a dar explicación teológica, voy a estudiar teología sistemática, voy a escuchar a los mejores maestros de teología que hayan, y aún así estoy seguro que no voy a responder todas las preguntas. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Y nuestra teología es también una teología limitada. Y eso es bueno siempre entenderlo. Los reformadores no que sean los teólogos más geniales de la historia, sino que incluso nuestro entendimiento es limitado. Porque hay cosas en donde llegamos a un límite y no podemos cruzar más allá. Y eso nos muestra la limitación que tenemos como criaturas. Solo Dios es soberano. O sea, nuestra teología también es limitada en los entendimientos que tenemos. Y eso también debería llevarnos a la humildad, escuchar las otras tradiciones, entender cómo entienden las otras tradiciones ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es limitado. Todos somos limitados. Entonces nos debería ayudar a entender mejor el Evangelio y a crear una verdadera adoración al Señor. Hermano, conceptos como la trascendencia de Dios y la inmanencia, ¿en qué categoría caerían? Como atributos incomunicables, ¿cierto? Sí, aunque la inmanencia tiene cierta correspondencia un poco con la humanidad, pero trascendencia, claro, no necesariamente. Ya. Aunque uno igual podría ajustarlo, porque el ser humano tiene una búsqueda de trascendencia, por ejemplo. Porque tú quieres trascender, por ejemplo, en el mundo antiguo era muy común eso, tener hijos para que tu nombre trascendiera, o ser héroe para que tu nombre trascendiera. Hay un deseo de trascendencia en el ser humano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya, vamos terminando entonces. Tenemos entonces que la aceidad nos va provocando, o nos debe provocar en nosotros varias de estas cosas que hemos dicho. Humildad, entender que tenemos dependencia, seguridad, verdadera adoración y entender mucho mejor el Evangelio. ¿Ya? Entonces, concluyendo, podemos recordar que la aceidad nos va a mostrar a Dios, que es el único ser que existe en sí mismo, que Él no tiene origen, que no depende de nada, que posee en sí mismo toda la plenitud de la vida y la perfección, y todo lo creado después cambia. Todo lo creado depende, todo lo creado es limitado, pero Dios es quien permanece eternamente pleno, perfecto e independiente. Es el único. Y nosotros, en cambio, somos seres totalmente limitados. Esto nos ayuda a entender después entonces los otros atributos que vamos a ver, como la eternidad, la inmutabilidad, la soberanía, la gloria, y por eso es necesario estudiar y seguir profundizando en cada uno de estos atributos. ¿Ya? Entonces, para recordar, hoy vimos entonces el atributo incomunicable de la aceidad, lo que significa, lo que nos muestra la Biblia, cómo se relaciona con los otros atributos y finalmente cómo entonces esto debería impactar en nuestra vida e influenciarnos a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros como criaturas. ¿Ya? Bueno, si hay algún comentario o alguna pregunta para ya ir finalizando esta clase de este día. Bien, vamos a orar entonces para pedirle al Señor que nos ayude a entender mejor esto. Padre, te queremos agradecer. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra que tú eres un Dios supremo, todopoderoso, diferente, Señor, a nosotros, muy, muy diferente. Nosotros, Señor, somos criaturas limitadas y al entender eso, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a vivir entendiendo eso en humildad, entendiendo, Señor, que tú eres grande y todopoderoso, mas nosotros somos criaturas finitas y pecadoras, y por eso rogamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades, tú nos ayudes, Señor, a depender de ti, tú nos ayudes, Señor, a vivir humildemente delante de tu presencia, cada día, Señor, entendiendo tu misericordia y tu bondad. Padre, te alabamos, te exaltamos, te agradecemos, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres santo, porque tú decidiste salvarnos cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando estábamos esclavos del pecado y de la maldad. Pero tú decidiste, Señor, bajar, decidiste, Señor, acercarte, decidiste hablarnos, Señor, en un lenguaje que nosotros entendamos. Todo eso lo hiciste, Señor, aunque pudieras, si tú quisieras no haberlo hecho, tú te acercaste a nosotros, fuiste condescendiente con nosotros como pecadores, Señor. Y por eso te alabamos y queremos pedirte que nos ayudes a servir cada día en tu iglesia para el avance de tu reino, sabiendo, Señor, que simplemente estamos usando lo que tú nos has dado, el aliento de vida, los recursos, los dones, todo es tuyo, te pertenece a ti. Y por eso queremos vivir, Señor, cada día exaltándote y glorificándote en todo. Te agradecemos, Señor, por esta clase y te pido, Padre, que cada uno de estos conceptos que hemos estado hablando hoy
sean conceptos, Señor, que ayudan a entender en nuestra vida más lo que tú eres, quién tú eres, para que tengamos una mejor vida sirviéndote a ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.